Gracias por continuar con nosotros en este espacio de entrevista. En esta ocasión nos acompaña el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, y quiero hablar sobre los avances en la Alianza del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte. Y pongamos un poco el contexto. En el año 2014, el aumento de la migración de los menores no acompañados llevó al gobierno del presidente Barack Obama a decretar una crisis humanitaria y crea la necesidad de implementar políticas de desarrollo que disminuyan la migración en El Salvador, Honduras y Guatemala. Es así como estos países del Triángulo Norte son parte de la Alianza para la Prosperidad, que cuenta con el apoyo del presidente Obama para crear oportunidades económicas y sociales. Y hoy es importante conocer los avances en la ejecución de este proyecto, y por eso le doy la bienvenida al ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez. Bienvenido, canciller. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Y un tema importante es conocer ese fenómeno migratorio que afecta sin duda alguna a los países centroamericanos, especialmente en esta ocasión El Salvador, y los avances que existen. Y yo quiero iniciar cuestionando cuáles son los ejes principales de esta alianza de la prosperidad para el Triángulo Norte. En primer lugar, decir que esta alianza surge como una propuesta de los diferentes países del Triángulo Norte para enfrentar el problema del auge de la migración, sobre todo de menores o de niños y niñas no acompañados. La propuesta persigue dar respuesta a las causas estructurales de la migración en el mediano y largo plazo, que se adiciona a esta propuesta a medidas de corto plazo que ya habíamos tomado. Los 4 componentes de la propuesta son inversión en seguridad, inversión en emprendedurismo y desarrollo productivo, inversión en capital humano e inversión en fortalecimiento institucional. Alrededor de esos 4 grandes ejes es que estaríamos desarrollando esfuerzos en el mediano y largo plazo, y para desarrollar esos esfuerzos es que hemos requerido el apoyo de los Estados Unidos en primer lugar, pero de la comunidad internacional en general. El presidente Obama, el vicepresidente Biden vieron con muy buenos ojos esta propuesta que elaboramos los países del Triángulo Norte con el apoyo del BID. Y ellos, esta propuesta los llevó a hacer una solicitud concreta al Congreso por $1.000 millones para el próximo año fiscal, que serían invertidos en esos 4 grandes pilares que te mencionaba. ¿Cómo logran que estos países del Triángulo Norte crear una conciencia en una nación como Estados Unidos del problema y de no solo atender una causa de momento, sino que es un proyecto amplio que espera crear condiciones a futuro? Pues nosotros les demostramos con cifras, con hechos, de que los flujos migratorios se agudizan cuando hay desastres naturales, cuando hay problemas de seguridad, cuando hay falta de oportunidades económicas, cuando hay falta de oportunidades en general. Y por lo tanto, lo fundamental no era seguir invirtiendo en barreras en la frontera sur de los Estados Unidos, sino más bien invertir en los lugares de origen de la población migrante, para crear en esos lugares de origen las oportunidades que nuestra gente va a buscar allende o más allá de las fronteras. Fue muy receptivo el vicepresidente Biden y también el presidente Obama, pero hay que decirlo que por lo menos en el caso de El Salvador venimos planteando esta tesis desde el periodo anterior, en el cual también me correspondió asumir como canciller, y es hasta ahora que hemos encontrado esa receptividad, y nos alegra mucho que ya la administración Obama haya coincidido con la idea y haya propuesto un financiamiento, y ahora estamos trabajando junto con la administración Obama para buscar la aprobación del Congreso de los Estados Unidos de un monto de financiamiento para la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Perfecto, nos queda claro ese punto y ya vamos a discutir más de lleno cómo se encuentra el proceso de financiamiento, pero antes quiero hablar que en marzo pasado se llevó a cabo en Guatemala una reunión donde fueron establecidas ciertas metas para estos países del Triángulo Norte. Dentro de ellos destacaba la seguridad jurídica para inversiones, la facilidad de registro de nuevas empresas y la facilitación fronteriza, que es un tema importante. Como país, ¿cómo hemos logrado avanzar en estos puntos? Bueno, la Ley de Seguridad Jurídica de las Inversiones ya fue aprobada por el Congreso. En cuanto a la facilitación fronteriza, el presidente nombró al comisionado presidencial para asuntos fronterizos. Él se encuentra trabajando con todos los ministros relacionados con cualquier rubro que tenga que ver con la frontera, sea salud, sea hacienda, sea seguridad, etcétera, para garantizar 2 factores fundamentales: la fluidez y la seguridad en las fronteras.
Y luego este tercer compromiso que tú mencionabas referido a el registro de empresas, a la ventanilla única para el registro de empresas también es un rubro y un compromiso en el cual estamos avanzando para que sea más fácil registrar empresas y establecer inversiones aquí en el país. De manera pues que la alianza no es que va a comenzar en un futuro, la alianza ya comenzó a ejecutarse con algunos compromisos que adquirimos como gobierno del Triángulo Norte, y en los que se refieren a El Salvador están, por ejemplo, estos tres que mencionábamos. Perfecto. Quiero hablar un poco o entender cómo va a funcionar o cuáles son los ejes principales en el caso de El Salvador para abordar si se nos llega a dar este financiamiento y este apoyo. ¿En qué sería implementado? ¿En qué áreas principales? En las áreas que hemos determinado a nivel del Triángulo Norte: seguridad, emprendedurismo y clima de negocios, inversión en capital humano y fortalecimiento institucional. Nosotros hemos seleccionado alrededor de 43 municipios con el criterio de que son o municipios del lugar de origen de la población migrante o municipios con alta incidencia de la criminalidad. Hemos hecho esa mezcla en la selección de municipios y es en esos municipios donde se va a comenzar a ejecutar el plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, concretamente en El Salvador. Pero también hemos conformado un consejo asesor de la Alianza, que precisamente tuvimos la primera reunión este día por la mañana, y ese consejo asesor de la Alianza está integrado por representantes del sector privado, de los más destacados empresarios del país, representantes de la sociedad civil, representantes de las instituciones académicas y obviamente también pues por representantes del gobierno, de tal manera que estamos avanzando también en lo que podría llegar a ser el mecanismo de administración de los recursos de la Alianza, para el cual nosotros hemos propuesto un esquema similar al de Fomilenio, donde participa el sector privado, la sociedad civil, el gobierno, etc. Aquí quiero hacer un énfasis porque con un programa parecido a Fomilenio 1 y Fomilenio 2 en su ejecución, uno de los puntos principales, ustedes están haciendo un programa que abarca diferentes sectores y que quiere conocer la opinión de diferentes partes de la población salvadoreña. ¿Cuál sería el rol de la empresa privada dentro de este plan estratégico? Pues el rol de la empresa privada, además del acompañamiento, además de la asesoría, esperamos también que la empresa privada se apunte en las inversiones estratégicas que se van a realizar, porque de estos 1.000 millones evidentemente va a ir una parte para asesorar o para facilitar la inversión, el clima de negocios, etcétera, y lo que aspiramos, igual que en el esquema de Fomilenio, es que los recursos públicos que se inviertan, ya sean recursos del gobierno de El Salvador o recursos del gobierno de los Estados Unidos, dinamicen al sector productivo a nivel local y atraigan nuevas inversiones del sector privado. Y ese es el llamado, esa es la invitación que le estamos haciendo al sector privado, que una vez garantizados los espacios de seguridad no solo pública, sino también de seguridad jurídica, los empresarios puedan invertir en diferentes apuestas en esos municipios, en esas zonas que hemos seleccionado del país. Entiendo que esas zonas son las zonas donde vive la mayoría de personas migrantes o que sufren, los municipios que sufren de mayor violencia en nuestro país, y quiero saber si ustedes ya tuvieron un primer acercamiento con la empresa privada para plantearles esa propuesta que usted ya nos hacía y ver cuál ha sido el tipo de recepción que ellos han tenido. Claro, ya como te decía, en el comité asesor de la Alianza hay representantes de la empresa privada. Incluso hemos invitado a miembros de las gremiales empresariales, pero también a prominentes empresarios que determinan mucho el movimiento de la economía aquí en el país y están participando ya en el Consejo de la Alianza, en el Consejo Asesor de la Alianza, y hasta ahora pues hemos tenido una muy buena interacción. Perfecto, muchísimas gracias, ministro. Nosotros debemos hacer una pausa. Al volver quiero que hablemos sobre los resultados de esa primera reunión del Comité Consultivo para la implementación de este plan Alianza para la Prosperidad. Ya regresamos con más de Infórmate BX.
Gracias por continuar con nosotros en este espacio de entrevista, en esta ocasión abordando los avances del plan de la Alianza para la Prosperidad con el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez. Recientemente llegó una comisión de alto nivel de funcionarios estadounidenses a nuestro país, liderada por el consejero del Departamento de los Estados Unidos, Thomas Shannon, y esa fue la reunión que se abordó minutos antes de esta entrevista, y quiero saber cuáles son los planteamientos que se discutieron dentro de este tema. Sí, justamente vengo de presidencia al SET para compartir con ustedes. Fue una reunión muy buena, muy positiva. Ya el consejero Shannon y su equipo habían tenido reuniones con el Gabinete de Seguridad y esta reunión ya era con el presidente. La verdad es que somos muy coincidentes en la estrategia. Ellos están claros de que la única estrategia que puede dar resultados es una estrategia integral e integrada que comprenda prevención, persecución del delito, rehabilitación, reinserción y fortalecimiento institucional. Y por lo tanto, a través de esa coincidencia en la estrategia hemos definido algunos planes conjuntos para el corto plazo. Es decir, estos planes son antes de que se aprueben los recursos o de que se comiencen a acceder a los recursos que han sido solicitados por el presidente Obama. Estaba la administradora adjunta de los programas de la AID para América Latina, y con ella y con otros personeros del gobierno de los Estados Unidos vimos las ventanas de oportunidad para reorientar algunos recursos que nos permitan reforzar el área de seguridad. Ellos ven que se tiene una estrategia clara, que esa estrategia tiene componentes que se interrelacionan y que no se puede ejecutar aisladamente uno de los componentes. No se puede ejecutar solo la persecución del delito si al mismo tiempo no vamos agregando medidas para generar oportunidades a los jóvenes en esas zonas donde estamos interviniendo. Es claro que en este momento, en estas semanas y meses que el gobierno ha tomado una decisión de aislar a los cabecillas de los grupos criminales y de disputarles el terreno a los grupos criminales, ha habido una reacción violenta de estos grupos criminales, pero poco a poco se va a ir garantizando el control territorial y se van a ir implementando estos programas de educación, de oportunidades de empleo, de oportunidades de salud, en general de oportunidades para los jóvenes, y ese concepto es muy coincidente tanto por parte de los personeros de los Estados Unidos como evidentemente de los personeros del gobierno de El Salvador. Podemos deducir que realmente existe un entendimiento de parte de todos los países que conforman esta alianza para lograr mejores oportunidades para nuestro país. Y quiero discutir con usted un tema que ha puesto nervioso a algunos, y es la decisión del Congreso del financiamiento de estos 1.000 millones requeridos en un primer plano para llevar a cabo esta ejecución en los 3 países del Triángulo Norte. ¿Cómo van el manejo del financiamiento junto con el Congreso? Esa es una discusión que se está dando en este momento en el Congreso. Como en todo Congreso hay presiones presupuestarias, y las primeras presiones presupuestarias son las domésticas. Evidentemente que un representante en la Cámara Baja o un senador siempre estará más preocupado por los recursos que van a llegar a su estado o por los recursos que se van a destinar para la salud de los norteamericanos, para la educación de los norteamericanos. Por eso es muy difícil sensibilizar a los miembros del Congreso sobre estos recursos que, si bien es cierto, van a traer un beneficio para los Estados Unidos, será un beneficio en el mediano y largo plazo, igual que en el caso de los países de origen de la población migrante. Entonces, estamos en ese proceso de lobby. Hemos tenido visitas no solo de funcionarios de la administración Obama, como el consejero Shannon. Tuvimos hace un par de semanas al senador Cardin, de Maryland, que es clave en el subcomité de asuntos del hemisferio occidental. Hemos tenido las visitas de otros congresistas, y nosotros mismos hemos realizado también visitas de trabajo al Congreso, y el día jueves y viernes de esta semana también estaré realizando una visita de trabajo al Congreso para avanzar en el lobby, para informarles cómo vamos avanzando, para sensibilizarles más sobre nuestras necesidades y sobre la importancia de que Estados Unidos apoye esta iniciativa. Pero sí podemos entender que hay una apertura por parte del Congreso de analizar detenidamente esta propuesta y de en algún momento poder apoyar a esos países del Triángulo Norte. Por supuesto que sí, y ya se está discutiendo la propuesta al seno del Congreso. Ya hay subcomités que lo están discutiendo. Esperamos que la discusión sea para afianzar esos recursos, esperamos satisfacer todas las inquietudes que tengan
y garantizar este financiamiento que, como decía, no es el único, pero que sí es clave para desencadenar las acciones fundamentales de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Excelente, ministro, nos queda claro este aspecto y estaremos a la espera de los avances, pero quiero hablar con usted de la 8ª Conferencia Ministerial Comunidades de las Democracias, titulada Democracia y Desarrollo, que se llevará a cabo en nuestro país en los próximos días. Por cierto, nosotros estamos a cargo de la presidencia de este órgano, ¿no? Exactamente, El Salvador ostenta la presidencia de la Comunidad de las Democracias, un grupo de países, alrededor de 100 en su totalidad, que están trabajando juntos por cultivar la democracia, por defender la democracia, sobre todo en aquellos países en transición o en democracias emergentes. Digamos, dentro de los fundadores estuvieron Chile, Corea, Polonia, Estados Unidos mismo, pero el grupo se ha ido extendiendo y en estos 2 años anteriores le ha correspondido a El Salvador asumir la presidencia. En los próximos días, si mal no recuerdo, el 22 y 23 de julio seremos los anfitriones de la conferencia ministerial, pero también de 4 conferencias sectoriales, una conferencia de juventudes, una conferencia empresarial, una conferencia de sociedad civil y una conferencia parlamentaria alrededor de los temas de democracia y desarrollo. Así que El Salvador estará nuevamente en la vista del mundo. Estaremos recibiendo delegaciones de cerca de 100 países, algunas de nivel ministerial, y precisamente lo que trataremos es cómo trabajamos en conjunto para llevar ese binomio de democracia y desarrollo. Somos conscientes que si no hay democracia no puede haber desarrollo, pero también si no hay desarrollo difícilmente puede haber democracia, y ese es el concepto central de la discusión que tendremos en la conferencia de la Comunidad de las Democracias. Quiero hablar con usted. Somos un país en transición democrática, que salimos de conflicto armado y hemos manejado o tratado después de los acuerdos de paz de manejar un tema democrático en el país. ¿Cree que en El Salvador hay avances tangibles en materia de democracia que podamos compartir con la comunidad? Por supuesto que sí. El Salvador es visto a nivel internacional como una de las experiencias más exitosas en materia de acuerdos de paz. Lo que pasa es que nosotros a veces estamos muy enfrascados en nuestra dinámica diaria, en nuestras diferencias diarias, que no vemos ese factor positivo. El Salvador es una democracia joven que se pone de ejemplo en la resolución de otros conflictos. Justamente hace unas semanas estuvieron aquí Álvaro de Soto, que fue el mediador principal de las Naciones Unidas en el acuerdo de paz, Thomas Pickering, el ex embajador de Estados Unidos en la época, y nos decían eso, nos reiteraban eso, ¿no? El Salvador, la experiencia de El Salvador es más reconocida en el mundo que dentro del Salvador mismo. Entonces hay instituciones que fueron creadas por los acuerdos de paz, otras instituciones que fueron reformadas por los acuerdos de paz y que marcan la pauta de una consolidación democrática. A veces se dice de que hay mucha polarización en el país, y está bien, podemos tratar de ir disminuyendo esa polarización, pero también hay polarización en democracias maduras, en democracias antiguas, en los mismos Estados Unidos, en España. Hay polarización en las campañas electorales, y lo que sí sucede es que hay una piedra angular que es el respeto a la institucionalidad. Y de lo que yo veo en El Salvador, no hay nadie que esté dispuesto a romper la institucionalidad y a regresar al pasado. Claro. Somos muy apasionados a veces en nuestra discusión, a veces quizás pasamos la línea en la narrativa o en la retórica, y a lo mejor podemos ofender a otra persona o a otro órgano de Estado, pero nunca he visto que se está dispuesto a cruzar esa línea muy delicada que sería de volver al pasado, y creo que eso es fundamental para mostrarlo en el mundo también, que aún a pesar de nuestras diferencias, que aún a pesar de que había 2 bandos bien plenamente identificados en el conflicto, hemos pasado a una situación de resolver nuestras diferencias por la vía política, por la vía del debate, etcétera, etcétera. Había un diplomático mexicano que decía que el acuerdo de paz salvadoreño era la doctrina de Clausewitz al revés, ¿no? Que Clausewitz decía, por supuesto, la guerra es la continuación de la política por otros medios, y aquí precisamente fue al revés, y qué bueno que fue al revés, porque estamos en un debate, estamos en una diferencia de ideas, pero nunca en un punto de regresar al pasado. Por supuesto que nadie quiere regresar a las épocas difíciles que vivimos durante el conflicto armado.
Qué bueno que hemos logrado ese avance en democracia, esa tolerancia y también esa transparencia social que es tan importante e institucional. Quiero preguntar, ¿cómo lograr avances democráticos más allá de las expresiones de las urnas, por ejemplo? Porque muchos creerían que la democracia termina ahí, pero va mucho más allá. Ese es un buen punto. Por eso en el debate, la Comunidad de las Democracias, nosotros hemos planteado democracia y desarrollo. Porque se pueden tener muy buenas elecciones, se pueden tener muy buenos resultados electorales, pero la gente quiere comer, la gente quiere oportunidades, la gente quiere empleos, la gente quiere seguridad. Y por esa razón es que siempre debe haber una combinación en ese binomio perfecto, decimos nosotros, de democracia y desarrollo. Entonces, no podemos estar satisfechos con acudir cada 3 años o cada 5 años a las urnas y decidir o no decidir quién será nuestros mandatarios, quiénes serán nuestros diputados, diputadas, alcaldes, etcétera. No podemos estar satisfechos solo con eso, tenemos que ir más allá. Hay conquistas de la democracia de El Salvador que ahora no se valoran porque hay ya nuevas generaciones que no necesariamente vivieron la restricción de esos derechos. Por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de decir tus opiniones, pues por supuesto siempre en el marco del respeto a los demás, era algo que no existía en este país en la época de la guerra y hubo mucha gente que murió simple y sencillamente por expresarse. El ejemplo culmen de eso pues es nuestro beato Monseñor Romero, que fue asesinado precisamente por aquellas fuerzas oscuras que querían callar esa voz de denuncia que él tenía, esa voz de crítica, pero crítica constructiva que tenía a las cosas, al estado de cosas que imperaba en el país en aquella época. Entonces, esa es una etapa superada, gracias a Dios. Tenemos que avanzar en los niveles de tolerancia, bien es cierto, porque a veces habemos personas que no somos capaces de tolerar que alguien tenga diferencias con nosotros, incluso se ha llegado a actos de intolerancia terribles, ¿no? Como terminar con la vida de alguien, y esos son los episodios que debemos de ir dejando también atrás para construir una sociedad cada vez más democrática y con mayores oportunidades para nuestra gente. Importante reflexión, el respeto a la opinión de las demás personas, el respeto a las instituciones y la tolerancia en el camino hacia la democracia. Estaremos pendientes de esta 8ª conferencia ministerial de comunidades de las democracias, titulada Democracia y Desarrollo, de la cual El Salvador será sede del próximo 17 al 22 de julio. Quiero agradecerle, ministro, su tiempo y poder compartir con nosotros estos avances y estas noticias. Ha sido un placer para nosotros y por ahora debemos realizar una pausa en este espacio de entrevista, pero aún tenemos noticias que compartir con ustedes. Ya volvemos.